Buenas tardes, es un placer recibirlos en esta tarde ventosa de septiembre, en esta 31ª Feria del Libro Córdoba 2016, la Feria del Bicentenario, una feria que se desarrolla en un cruce de celebraciones históricas, los 200 años de la patria, pero también los 40 años del golpe militar que suspendió a la República, también los 100 años de aquel presidente republicano y democrático que tuvo la Argentina, don Hipólito Yrigoyen, tan cerca también del primer centenario de un acontecimiento que puso a Córdoba en la boca y en los titulares y en las letras del mundo, como fue la reforma universitaria que vamos a celebrar, que vamos a comenzar a celebrar en los próximos meses hasta 2018. Hemos querido hacer una feria que nos dé la posibilidad de pensar nuestra historia inmediata, y también de conversar y pensar nuestra historia presente, nuestra coyuntura histórica y el país que queremos no solamente para estos días, sino para los días que vengan y los años que vengan y los 200 años que vengan. Para eso hemos convocado y muy generosamente han aceptado estar con nosotros algunos referentes centrales del pensamiento, el periodismo y la política argentina. En ese marco tengo el gusto, inmenso gusto personal e institucional, de darle la bienvenida esta tarde aquí en Córdoba, en este cabildo histórico de la pluralidad, de la democracia y de la república, a la diputada Margarita Stolbizer. También quiero agradecer la generosidad de una voz que está con nosotros todos los días, aunque no la veamos siempre, y que nos acompaña en esta mesa para conversar con Margarita Stolbizer, que es Rebeca Bortoleto. Muchísimas gracias, Rebeca, por estar con nosotros esta noche. Rebeca, adelante. Bueno, buenas tardes, bienvenida Marga a nuestra casa, que es Córdoba. Bienvenida. Para mí también es un honor, y aunque a mí no me gustan las definiciones de género, es emocionante saber que estamos frente a una de las grandes personalidades que ha dado la política en la Argentina en los últimos años, y que además es una de las 4 mujeres de mayor consideración pública, una de las 4 mujeres paradigmáticas que la opinión pública observa con atención por sus valores, por su conducta y por sobre todas las cosas por el trabajo de los últimos años. Margarita se reconoce en su libro como una militante de las de antes, como muchos de ustedes que pueden haber conocido y reconocido aquello que era la pintada, la reunión, el cariño por el candidato, por el carisma del candidato, y seguirlo a rajatabla y, si es necesario, hacer lo imposible por él. A mí me gusta mucho una parte de prólogo donde Margarita se reconoce en la ingenuidad hermosa de aquellos jóvenes idealistas que muchos, desde la soberbia, no pueden ver como un valor positivo. Todavía ser ingenuos ante algunas cosas, creyendo que vale la pena ser justo, ser bueno, ser ecuánime, ser partidario siempre de la verdad, y por sobre todas las cosas tener una conducta en la vida. Y esto es lo que noto en una mujer que se metió con gigantes. No hay dudas de que Margarita es una mujer valiente, porque lo que ha emprendido es algo que otros no quisieron ni pudieron. Si se escriben tantos libros de investigación en esta época de la vida política del país, pienso que es ni más ni menos que porque en muchos casos la justicia hizo caso omiso de lo que se le estaba diciendo, de lo que estaba allí muy cerca de su cara
y no lo pudo mirar, por pecado de omisión, por no querer saber, por no poder o ver saber por qué otras cuestiones mucho más graves y más profundas. El libro de Margarita se constituye en un documento de la época. Yo sé que va a pasar, es probable que venda mucho, poco, eso no es lo importante. Lo importante es que se sistematizó una cantidad de información que a cualquiera que lo tome le permite entender cómo desde el Estado se hizo una organización para poder llevarse dinero que después le faltaba al propio Estado para las cosas esenciales que tiene que hacer y garantizar: salud, educación, caminos, etc. El trabajo es inmenso, porque ninguno de nosotros podría leer un expediente, no estamos en condiciones de leerlo la mayoría de los legos, pero sí se puede leer este recorte que está sistematizado, donde están la organización enquistada dentro del Estado tal como lo entienden, de acuerdo a la información a la que ha podido acceder, que no es toda ni mucho menos, la necesaria participación de la justicia, un importante glosario de quién es quién en esta historia que queda para siempre en este libro, y por sobre todas las cosas un deseo, como lo tuvo Émile Zola cuando hizo el Yo Acuso, que es que nos involucremos todos y pensemos qué vamos a hacer con toda esta información en el futuro cuando tengamos que volver a votar. Me parece que ahí encierra un compromiso tremendo, pero pensemos también que nadie puede hacerlo solo. Una mujer, una diputada, sola en su contexto no es nada. Necesariamente necesita de un pueblo dispuesto a escuchar lo que tiene para entregar. Necesita que la justicia actúe con premura y con el deseo de que se llegue a la verdad. Y necesita también condiciones de seguridad para ella y su familia, que ha seguido viviendo en el mismo lugar, en la misma casa, con los mismos hijos y con las mismas costumbres. Hay que ser muy valiente para seguir haciéndolo. Les pido un aplauso por esa actitud. La diputada es la que nosotros conocemos para afuera, pero para adentro es la madre de esos hijos, es la esposa, es la amiga, y hay que bancarse lo que es que los poderosos te señalen y te miren y estén dispuestos a todo. De modo que lo que es este presente de Margarita con Yo Acuso merece lectura, merece pasarse como un libro de entendimiento de la época que nos toca, pero también compromiso a futuro. Vamos a comenzar con ella una conversación que tendrá esencialmente la idea de que ella nos cuente, por un lado, cómo ha sido toda esta época en la que decidió que no iba a pasar como una cosa más, ni se iba a guardar toda esta documentación, los caminos que han sido seguramente muy azarosos, hasta llegar a dar con el rompecabezas en el que se constituyó la corruptela y la forma en que se organizó esta asociación para ir contra la cosa pública. Marga, ¿en qué momento entiende usted que tenían que sistematizarlo como un libro a toda esta información? Bueno, no puedo empezar sin agradecer antes, sinceramente, que Rebeca me esté acompañando en este momento, una periodista tan prestigiosa, reconocida y valiente también. Para mí es un motivo de enorme orgullo, así que te agradezco de todo corazón. Y de la misma manera hacia Nelson. Nelson ocupa un rol muy importante aquí en la feria. Él me había invitado incluso antes que saliera el libro y yo sinceramente agradezco que hayas tenido la generosidad de venir a hacer esta presentación también hoy, así que muchísimas gracias. En realidad el libro intenta ser algo más que el testimonio de una investigación, ¿no? Y la idea de la presentación del libro intenta cumplir con ese objetivo que es el que yo tuve al escribirlo.
Esto no es solamente el relato de algo de lo que los medios han hablado muchísimo, las causas judiciales siguen en marcha investigando. El libro intenta ser una convocatoria a la reflexión colectiva. Lo que yo intento a través del libro no es solamente contarles a ustedes en qué consistió la investigación o cuál es la base sobre la que yo me he convencido del enriquecimiento ilícito de los funcionarios de la última década, sino que lo que intento es conmover emocionalmente al que lo leen para darnos cuenta de lo que nos pasó y que esas cosas no nos vuelvan a pasar. En la Argentina, la profundización, la amplificación de los niveles de corrupción en los últimos años estuvo lamentablemente acompañada, y esto hay que reconocerlo, con altos niveles de convalidación social, de convalidación pública, de una sociedad que en gran medida fue indiferente, miró para otro lado, intentó o quiso no darse cuenta y reconocer lo que nos estaba pasando, en algunos casos por miedo también, en otros casos por complicidades. Y entonces el libro y todo lo que yo vengo haciendo es intentar zamarrearnos un poco a nosotros como ciudadanos sobre las responsabilidades que tenemos para que todo esto cambie. La lucha contra la corrupción no es solamente una lucha hacia atrás, por sobre todas las cosas es una lucha hacia adelante. Es lo que nos va a permitir a nosotros dignificar nuestras propias vidas pensando en el futuro que queremos dejarles a nuestros hijos. Y eso es lo que intenta el libro, es ser una convocatoria para que cada uno de nosotros reflexione sobre qué cosa tenemos que hacer y sobre qué valores queremos que nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar del tiempo que viene. Yo tomé la decisión, primero cuento un poquito lo que me pasó con la investigación y cómo me metí, ¿no? Porque algunas veces se ha dicho que me pasaban información de la justicia, esto y lo otro, y cuento que casi me metí en esta investigación casi ingenuamente o de casualidad, ¿no? Porque desde hacía muchos años ya se venía hablando sobre la enormidad que tenía el patrimonio de la familia Kirchner. Entonces se hablaba mucho cuántos inmuebles tienen, cuántas cuentas, cuánta plata. Y en el año 2014 yo empiezo a mirar y a examinar la declaración jurada y ahí advierto la existencia de 3 sociedades anónimas. En esas sociedades anónimas me llama la atención una sociedad que es la sociedad Otesur S.A., donde la señora de Kirchner declaraba tener un patrimonio en aquel momento de 9 millones y pico de pesos. Entonces yo dije, bueno, quiero ver qué es esta sociedad, en qué consiste, quiénes son los socios, qué hacen. Esos 9 millones que tiene ella, ¿qué son? ¿El 10% de la sociedad o el 100%? ¿Quiénes son los socios? Entonces voy a la Inspección General de Justicia a ver qué me encontraba atrás de Otesur, y ahí encontré que Otesur era una sociedad de la Presidenta de la Nación que no pagaba tasas, no actualizaba, no presentaba balances, no actualizaba el directorio y tenía un domicilio falso. Entonces lo primero que hice fue una denuncia contra los funcionarios de la inspección que teniendo que controlar no controlaban. Y muchos salieron a decir, ay, ¿cómo se puede poner en tela de juicio la sociedad de la presidenta? Y yo decía, bueno, mucho más, con más razón, es la sociedad de la presidenta, ella tiene que ser la ejemplaridad, digamos, y tener todos sus papeles en orden. Pero lo que ocurrió atrás de eso fue que obviamente me empezó a generar la curiosidad que después le generó al juez también, que era decir, bueno, ¿qué hay atrás de una sociedad tan trucha, tan irregular? Algo se está escondiendo atrás de esto, y ahí es donde me fui metiendo en esa sociedad y me encontré que por detrás de la pantalla de una sociedad que administraba un hotel, lo que había en realidad era el pago de retornos que se hacían con el formato de habitaciones de hotel, y en realidad lo que había era el pago de coimas. Ahí es cuando yo hago la primera denuncia, que es en el año 2014, no es ahora las cosas están saliendo, pero la denuncia yo la hice siendo Cristina presidenta en el año 2014. Atrás de eso fue que me denunciaron y empecé a ver que todo esto había tocado en un lugar muy sensible, un nervio, claro, de mucha sensibilidad. El libro termina uno de los capítulos y creo que lo dijiste hoy en la mañana en el programa. Ese es el momento en el que yo sentí que había pisado un hormiguero, porque habían salido, digamos, y ahí es como me metí
cuando yo empecé a escribir la historia del hotel del Alto Calafate, porque ese fue el inicio de la investigación. Entonces yo me puse a escribir sobre Otesur, pero después cuando seguí investigando y fui hacia la otra sociedad que es los Sauces y empecé a mirar los contratos con aerolíneas y el enriquecimiento patrimonial y de qué manera Lázaro Báez, que era el íntimo amigo de la familia y el socio que armó una sociedad en el año 2003, con pocos días de diferencia que llegara al gobierno, se había enriquecido de manera brutal. Todavía hoy no sabemos la dimensión del patrimonio, que es impresionante. Y entonces empecé a ver que por detrás de Otesur había muchas otras cosas, y es lo que describe el segundo capítulo. Ahora después puedo contar eso, que es el modelo de negocios. Pero esa fue primero la intención, contar sobre el negocio hotelero, y después me di cuenta que eso era poquito, y entonces avancé con el resto de la investigación y del relato. Antes que pasemos a otra parte, ¿qué siente usted cuando no puede realizar otra tarea legislativa, de las muchas que harían falta, porque hay que detenerse en este tipo de situaciones? Porque hay que investigar y hacer cosas que en realidad usted después termina haciendo de alguna forma la tarea del tercer poder, que es la justicia. Sí, pero no me ha quitado de ninguna manera el tiempo para dedicarme a la tarea parlamentaria. Hoy presenté un proyecto, por ejemplo, para que los funcionarios públicos no puedan tener cuentas en el exterior. He presentado varios proyectos durante todo este tiempo y en nada decayó mi actividad parlamentaria. Estuve la semana pasada en la reunión sobre la reforma impositiva, estuve en la reunión con el ministro de Trabajo sobre el programa de empleo joven. La verdad es que no le he restado tiempo a mi tarea parlamentaria. Sí tengo que hacer una confesión en este lugar, es que las quejas vienen por el lado del marido. El marido es el que dice, no le resta tiempo a la tarea parlamentaria, me la resta a mí. Su esposo el que porque lo que ocurre es que por ahí a la noche tarde y bueno me quedo escribiendo, ¿no? Entonces eso es más que nada lo que he restado para poder terminar el libro. Una vez que está usted en la idea de cómo estaba organizada esta asociación para hacerse con dinero, empieza usted también a ver quiénes eran los que estaban dentro de esa organización. Todos los periodistas que han realizado investigaciones han llegado a la misma conclusión que usted, y es que en la medida en que la justicia avanzaba en la investigación se iba cerrando en un círculo muy pequeño, familiares, sobrinos, el hijo, o sea que no había así una gran organización. En todo caso, la organización estaba hecha para dar luz verde a cierta situación. Sí, eso es así, digamos. Lo que hay es la descripción de un negocio muy familiar, digamos, pero sí, para llevar adelante esos negocios y poder enriquecerse en el nivel que lo hicieron, utilizaron la estructura del Estado con mucha complicidad, ¿no? Si uno mira cómo funcionaba el gobierno y sus distintas estructuras y responsables, hay como toda una telaraña que permite vincular una cosa con la otra. Y eso es lo que yo describo en el capítulo que habla sobre el modelo de negocios. Hoy todos estamos muy escandalizados por el negocio que se montaba en la obra pública, porque por supuesto que estamos hablando de sumas millonarias, ¿no? Y eso tiene además el enorme impacto de saber que la plata que se llevaban porque no terminaban una ruta es también lo que nos ha pasado, porque mucha gente murió en las rutas no terminadas y mucha gente ha perdido a sus familiares en realidad, así como fue tal vez el episodio que a mí más me conmovió y que yo relato ahí, que es el de la tragedia de Once, porque en la tragedia del tren Sarmiento, en la estación de Once, donde murieron más de 50 personas, el propio fallo judicial dice que esa era la consecuencia inexorable de la maraña de relaciones mafiosas entre funcionarios públicos, empresarios y sindicalistas, que en lugar de destinar la plata al mantenimiento de los trenes, la usaron para enriquecerse personalmente. Entonces, la plata que falta en muchos casos y que tuvo estos costos humanos terribles, que es la gente que muere en las rutas, la gente que muere por falta de atención en los hospitales, los que no acceden a las viviendas, los que murieron en la estación del tren, es la consecuencia de la plata que otros se han llevado. Es prácticamente una relación muy directa entre lo que a uno le falta y se quedó en el bolsillo de los otros.
pero si bien la obra pública, es muy visible la corrupción en la obra pública, porque ahora incluso los informes que Vialidad nos da cuentan perfectamente que en una obra cobraron el 100% y ejecutaron el 20%. Es muy tangible, me refiero, pero no es el único canal por donde fluía el dinero ilícito de la corrupción durante los últimos años. Y en el modelo de negocio yo describo cuáles eran otros pilares. Uno de los pilares fue la plata de los subsidios. En los últimos años, los miles de millones que se destinaron al subsidio, sobre todo en la energía y al transporte, el del ferrocarril es un ejemplo, pero también los negocios que se hicieron con el petróleo, los bancos que llegaban con el fuel oil de Venezuela y que se pagaban a precios exorbitantes. La verdad es que todo el pago de los subsidios, que terminó teniendo un porcentaje enorme en el presupuesto o en el PBI, también era otro de los flujos porque no tenía ningún tipo de controles sobre sumas realmente enormes. El otro pilar que nosotros damos de ese flujo de dinero fue una negociación que quedó en algún sentido trunca, pero fíjense ustedes lo escandaloso que es y lo que podría haber sido, que es el caso Chicone. El caso Chicone Chicone era la imprenta, la calcográfica, la única imprenta que estaba en la Argentina en condiciones de imprimir los billetes, la plata, y fue el negocio que pensó Néstor Kirchner, pero que su muerte terminó truncando como negocio personal y entonces lo terminó haciendo el vicepresidente Amado Boudou. Boudou, que tenía como su testaferro a su amigo Van den Broele, que él decía que no lo conocía y en realidad vivía en su departamento, pagaba las expensas y pedía el delivery de comida del departamento del propio Boudou. Fíjense ustedes la dimensión enorme que tiene quedarse con la máquina, la fabriquita de hacer los billetes. El riesgo para la seguridad económica del Estado, porque eso no es un funcionario que se quedó con el vuelto de la impresión de un formulario. No, se quedaban con la máquina de fabricar el dinero. Eso terminó en un escándalo. El Congreso de la Nación, yo creo que han manchado la historia del Congreso de la Nación para siempre, que fue cuando hicieron votar por mayoría con el levantamanos automático esa ley llamada de la soberanía monetaria, por la cual se expropiaba la imprenta en algo que nunca nadie terminó reclamando. Un escándalo muy grande, pero eso era sin duda también un flujo de dinero muy, pero muy fuerte. El otro tiene que ver con el mundo de la droga. A veces uno se pregunta por qué nos pasan las cosas que nos pasan, por qué tenemos que vivir con el corazón en la boca cuando nuestros hijos salen a la noche y tenemos el temor siempre de que algo les pase por la violencia que ha habido durante los últimos años, y esa violencia tiene que ver sin ninguna duda con las drogas y las armas. Sobre todo por el acceso a las drogas, el avance del narcotráfico, la infiltración del narcotráfico en todas las instituciones democráticas. Sinceramente este es uno de los, yo diría que es uno de los problemas más graves que nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo, y eso tiene que ver directamente con la corrupción. La corrupción de los funcionarios que, teniendo que controlar y combatir y perseguir la delincuencia, terminan formando parte de las redes del delito, pero también con un negocio que fue inventado durante los últimos años, que fue el negocio de la importación de la efedrina. La efedrina es la sustancia que se utiliza para la elaboración de la droga sintética, y solamente para dar algunos números como paralelos que figuran en la causa de investigación que lleva la jueza Servini de Cubría, entre los años 2004 y 2008, Brasil, porque la efedrina se utiliza también para la elaboración de algunos medicamentos, entonces en algunos casos está justificada, pero en cantidades mínimas, porque apenas con miligramos se pueden elaborar esos medicamentos. Sin embargo, entre los años 2004 y 2008, Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, importó aproximadamente entre 1.500 y 2.000 kilos de efedrina. España, con 45 millones de habitantes, importó aproximadamente 200 kilos de efedrina. Nosotros en esos años importamos entre 18.000 y 21.000 kilos de efedrina. El total de la importación de efedrina fue de 47.000. Y la jueza Servini de Cubría dice en su fallo de investigación judicial que de esos 47.000, 42.000 fueron a parar a organizaciones vinculadas
jueza hace responsables a quienes tenían nada menos que la responsabilidad de combatir el narcotráfico, que eran los funcionarios de la Cedronar. En la Cedronar el titular era Granero, una persona que vino de Santa Cruz, de mucha familiaridad, de mucha intimidad con la familia Kirchner. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos también es que el otro canal del flujo de dinero tenía que ver también con la Argentina. El negocio de los hoteles no es casual que está tan vinculado con los hoteles. En esto, en el libro, hago una observación también acerca de cuál era el papel que tenía esta actividad hotelera. En el mundo, la actividad hotelera, cuando se trata de hoteles lujosos y vacíos, siempre se dice que es una actividad propia del lavado de dinero. Y acá una de las hipótesis que plantea el libro es que Néstor Kirchner, que era un amarrete de aquellos, total, que era un avaro, una persona enferma, digamos, de su voracidad y de su codicia, tenía que ocultar el dinero que venía de la corrupción. Entonces, lo que se hace, para eso existen las sociedades y los operadores del lavado de dinero. El lavado de dinero es cuando el dinero está sucio, y por eso se lo va a lavar, está sucio cuando el dinero proviene de un delito. Se lo lava quiere decir que se lo reinserta en el circuito legal, se le da apariencia de legalidad para tapar, para disimular ese origen ilícito. Quienes se ocupan de hacer eso a través de sociedades o de hoteles o del juego, que es el otro pilar del modelo de negocios, es el juego, cobran muchas comisiones. Y Kirchner era tan amarrete que lo que no quería era pagar comisiones. Entonces, él ideó junto a Lázaro Báez su propia lavadora. Su lavadora eran las sociedades que ellos inventaron y la actividad hotelera que ellos inventaron. Entonces construyeron, hicieron, compraron hoteles porque era una actividad que todos sabían perfectamente que servía para lavar dinero. Es una mirada que atrasa bastante porque en el mundo ya hay mecanismos más sofisticados de lavado de dinero, pero él lo hacía de manera casera, como hacía en general las cosas Néstor Kirchner. Y eso es lo que describe ese segundo capítulo, que es el modelo de negocios. El juego era el otro. Si hay algo que creció en los últimos años en la Argentina, es el juego. No voy a avanzar mucho sobre esto, que seguramente todos conocen, que son los efectos perversos y nocivos que tiene la ludopatía y el juego. Pero sí dejo solamente un pensamiento. Acá de la corrupción está Lázaro Báez y Cristóbal López. Cristóbal López tiene en un solo casino, en un solo hipódromo donde están las maquinitas tragamonedas, más máquinas que las que hay en uno de los hoteles más grandes de Las Vegas, que es el MGM, que tiene 3.000 máquinas, y Cristóbal López tiene en ese hipódromo 4.500 máquinas tragamonedas. Las máquinas tragamonedas todos saben que tienen una cosa muy adictiva. Es mucho más adictivo que ir al local de la quinela, de la lotería, donde uno va y al día siguiente tiene que ver si ganó, entonces tiene más tiempo para reflexionar. Frente a la maquinita la adicción es muy grande. Y el pensamiento que quería dejar de todo esto, siempre insisto, porque esto forma parte de la corrupción y de los negocios, es que yo no tengo posiciones abolicionistas frente al juego. No me parece mal que la gente juegue. Lo que tengo claro es que cuando yo era chica, el juego era el esparcimiento que formaba parte de aquellos lugares de vacaciones donde la gente más pudiente iba y gastaba en esos lugares y la lotería repartía. ¿Cuál es el concepto que quiero dejar? Antes, el juego era el lugar donde los más ricos dejaban plata que se repartía por acción social a los más pobres. Hoy la cantidad de bingos que existen en la Argentina o de las tragamonedas es donde ponen los más pobres, y la transferencia es al revés. Los más pobres dejan su plata en las maquinitas y en los bingos para que eso le vaya a parar a los más ricos. Esto es también algo que necesitamos reflexionar sobre lo que pasó en el kirchnerismo. Lo que pasó en estos años también fue que como país perdimos nuestra identidad.
Nosotros tenemos una identidad basada en que el ascenso social, esa idea de que los hijos superan a los padres, es el valor de la educación y del trabajo. Entonces, el esfuerzo del padre, ¿qué es? Es que el hijo vaya a la escuela, vaya a la universidad, porque la posibilidad de progreso y de igualdad está basada en la educación de calidad y en el trabajo digno. Lo que pasó en estos años es que se rompió la cultura del trabajo, que fue reemplazada por mecanismos clientelares de cooptación de los más pobres y con la perversidad que nos metieron a través del juego. Entonces, esto también invita a reflexionar sobre esas cosas. Esas cosas no han sido menores, no han sido gratis a nosotros en términos de cuál es la cultura que queremos inculcar a nuestros hijos. Dos cosas que me gustaría preguntarle en este momento de la presentación, Margarita. Uno, si usted cree íntimamente que se podrá llegar a desentrañar la trama. Por ejemplo, está preso Lázaro Báez. ¿Usted cree que se va a llegar a desentrañar la trama y a poder ver presos a otros funcionarios que estuvieron muy cerca, incluida la propia Cristina Fernández? Yo siento que sí, por supuesto que tengo la convicción que va a ser así. Muchas veces me preguntan, ¿usted cree que la justicia va a llegar a algún resultado? Y yo siempre digo, sí, estoy convencida porque los delitos existen, los delitos se cometieron y hay pruebas suficientes. Entonces, en algún momento, tarde o temprano, ya va a haber una justicia que no pueda mirar para otro lado y tendremos los resultados que esperamos. Pero algunos especialistas dicen que una causa en el Estado puede llevar de 7 a 8 años en la investigación, en examinar de tribunales. Eso desgasta todo, desgasta la causa, desgasta la opinión pública e incluso también hay un efectismo de gente que todos los días, por ejemplo, cuando nosotros en la radio recibimos mucho de ese tipo de llamados, no hablen más de denuncias, que los pongan presos y devuelvan las cosas. No es tan sencillo. Claro. No es tan sencillo, pero por eso es que yo digo, tenemos que tener también la paciencia y bajar la ansiedad. Hay algunos pasos que se han ido dando, que esté preso Lázaro Báez, que esté preso José Francisco López, que ha sido funcionario, secretario de Obras Públicas. Ese no era un hombre que actuaba solo como el llanero solitario llevando en el baúl los 9 millones de dólares. López fue un engranaje central en el funcionamiento ese de la obra pública porque era el que decidía a quién se le adjudicaban las obras, era el que autorizaba el pago de los sobreprecios, era el que no controlaba y autorizaba que se pagaran las obras aunque no las terminaran. Y cuando él andaba con los bolsos, la señora Kirchner dijo en un momento, no, pero yo no le daba nada. No, tenemos claro que ella no le daba, al contrario, era él el que le daba a ella, porque cuando él andaba con los bolsos, los destinatarios de los bolsos eran ellos, y él iba permanentemente porque era quien llevaba, él era quien pedía, no que sea un funcionario muy conocido. Estas son las cosas también sobre las que hay que pensar. Tan conocido era que todo el mundo sabía que él era el coimero del gobierno por donde tenían que pasar los empresarios, pero también los intendentes, los gobernadores, todos, para que le dieran una obra pública tenían que pasar por esa oficina. Yo soy ese hombre que fue el secretario de Obras Públicas, un cargo muy importante, y estuvo durante los 12 años. Que ese hombre esté preso, yo digo, hay algunas cosas que vamos consiguiendo. Lo otro es que en el día de hoy, yo me acabo de enterar recién hace unos minutos, que el juez Ercolini citó a declaración indagatoria a la señora de Kirchner en esa causa donde se investigan las obras públicas. Y eso ya es un avance enorme, lo había podido tramitar en se van sabiendo. Pero Rebeca planteó otra cosa que para mí es la más importante, que es la recuperación de lo que se llevaron. Conjuntamente con esta decisión de citarla, el juez vuelve a declarar la inhibición de todos los bienes de la señora de Kirchner. Ojo, porque también sabemos que ella está en un proceso de insolventación. Desde hace tiempo que ella viene trasladando sus bienes a sus hijos y a su familia. Pero creo que este es uno de los temas más importantes, es que la justicia persiga. Nosotros estamos en tratamiento en el Congreso, tiene media sanción del diputado, se falta la media sanción del Senado, de la ley que se llama extinción de dominio, que es una nueva figura dentro del Código Civil, de la ley civil
la realidad, que no es un castigo que se aplica como accesorio de la pena en el proceso penal, sino que lo que se hace es, desde el derecho civil, cuando hay un bien o un dinero, un recurso, que es el resultado de la corrupción o fue un bien utilizado para la corrupción, como el avioncito que trasladaba los dólares, el Estado tiene una acción que lo que hace es extingue primero el dominio a favor de quien está, sea o no sea la persona imputada, porque esto es un avance muy importante que habría de la legislación, porque antes cuando se vinculaba el dominio que se llamaba, o se llama, el decomiso, y estaba relacionado con el imputado penal, el problema es que todos sabemos que ahora con las sociedades offshore y los testaferros muchas veces no coincidía el que era penado con el titular del inmueble. Entonces ahora esta acción por el derecho civil va sobre el inmueble, no sobre la persona, para evitar la trampa de los testaferros. Entonces creo que eso es una herramienta que va a servir, porque si algo necesitamos es saber que existe una justicia que investiga, que esclarece los hechos, que asigna responsabilidades, que aplica condenas, que las condenas se cumplen y que en realidad se recupere la plata que se llevaron, por lo que decía antes, por lo que nos falta de acá y lo que sobra del otro lado. Es lo que hace la política, no hace falta ni siquiera hacer comparaciones porque son dos mujeres totalmente diferentes, usted y Cristina, en su estilo. Evidentemente, usted lo puntualiza también, ¿no? ¿Cómo era la llegada de Cristina? ¿Cómo se ve usted también frente al espejo? ¿Cómo estaba? ¿Le dolió en lo personal el hecho de que la descalificara diciéndole burra? No. Era bien le dijo. El libro está escrito muy desde la perspectiva de la mujer y yo hago también ahí, si se quiere, un acto de sinceridad en el sentido de que yo fui de quienes creyeron en Cristina. Yo la conocí a ella como diputada y siempre me pareció que era una mujer inteligente y valiente. Yo era crítica del gobierno de Néstor Kirchner y cuando ella asume y ella promete mejorar la calidad institucional, yo dije, bueno, una mujer que llega y que promete esto, sinceramente yo me ilusioné. Por eso es que también el libro describe la frustración que uno siente. Y acá hay algo que marca el libro también, que es una de las hipótesis que yo planteo, porque mucho se ha deliberado sobre cuál era el papel que ella tenía, ¿no? Si sabía, no sabía, si era ignorante de todo. Esto lo marco también porque hay muchos que dicen, hoy la lucha de las mujeres contra la corrupción. Bueno, la verdad es que también la acusación es sobre una mujer. El papel de ella fue siempre un papel muy determinante. Ella era la señora del gobernador cuando Néstor estaba todavía en Santa Cruz. Yo la conocí a ella en ese momento. Muchos dicen que Néstor era quien manejaba todos los negocios y ella estaba ajena. Yo estoy convencida, ahí lo desarrollo, ellos tenían un matrimonio, una sociedad casi perfecta, que compartían, digamos, la sociedad conyugal y también compartían una sociedad política y una sociedad económica y de negocios. Y el dato, sobre todo, que yo desarrollo ahí, es cuál es el papel que ella asume a la muerte de Néstor Kirchner. Porque cuando Néstor Kirchner muere, bien podría ella haber quedado como la viuda rica que le daba los negocios del marido. Y no fue así. Ella toma la decisión de asumir un liderazgo muy fuerte, todos lo hemos presenciado, que fue el ponerse a la cabeza de un gobierno en situaciones muy difíciles y ejerció el gobierno con muchísima autoridad y también lo hizo con el partido político. Ella casi tenía antes un desprecio por el partido justicialista y sin embargo ella decide liderar el partido y lo mismo hace con los negocios. Ella se pone a la cabeza de los negocios familiares, continúa con ese circuito vicioso del pago y el cobro que ella hacía de los retornos que le pagaban los empresarios más beneficiados con las decisiones políticas de ella. Yo cuento en el libro una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, que es el contrato con Aerolíneas Argentinas. La empresa del Estado, Aerolíneas Argentinas, contrata el hotel de la jefa del Estado.
y le paga millones de dólares en realidad. Ese es un negocio que hace ella, de que ella cobra y ella se beneficia. Entonces creo que acá también, y eso es claramente un delito, que es el delito de las negociaciones incompatibles, y ella asume un liderazgo muy fuerte. Acá hago un apunte también sobre otra cosa que forma parte de la hipótesis que yo planteo, que es de qué manera todo este saqueo que se ha hecho, esta corrupción, esta maraña, digamos, puesta en favor del enriquecimiento y el beneficio personal y la utilización del poder para beneficio personal, se monta atrás de lo que se llamó el relato. Si algo tuvo absolutamente eficaz el kirchnerismo, y mucho más durante las dos presidencias de Cristina Fernández, es el relato. El relato es lo que le permitió a ellos penetrar en el corazón de muchos jóvenes, que creyeron y algunos todavía creen en eso. Les permitió a ellos embanderarse en ese discurso del proyecto nacional y popular. Y yo creo que eso es lo más grave. No es solamente que se robaran lo que se robaron, sino que lo hicieron mintiéndole a la gente, haciéndole creer que eran una cosa que en realidad no eran. En algún momento nos pusieron por delante la bandera de los derechos humanos. Yo les agradezco además hacerlo en este lugar que tiene tanto que ver con nuestra historia, y lo hacemos además también con emoción en este lugar que se ha convertido en un museo después de lo que fueron los crímenes de la dictadura. Por eso es que más me enoja cuando ellos toman el discurso de los derechos humanos para robar y toman a los organismos de derechos humanos para justificar el saqueo. Y en esto con las viviendas sociales es realmente criminal. Los hogares más pobres en la Argentina, las familias más pobres en la Argentina, esperaron durante muchos años acceder a una vivienda social. Y los cientos de millones de pesos que se debían destinar a esas viviendas se fugaron, fueron robados por la Fundación de los Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo con Joclander a la cabeza. En términos sociales más grandes, enchastrar las banderas de los derechos humanos para enriquecerse, eso es una vergüenza imperdonable lo que ha ocurrido, porque insisto, eso es lo que demuestra que atrás del relato lo que había era una doble moral. ¿Recuerdan aquella película de la doble moral que era la del represor que castigaba a sus víctimas, torturaba a sus víctimas en una habitación y después cruzaba y mimaba a sus hijos en la habitación de al lado? Y yo siento que este gobierno hizo eso. Atrás del relato estaba la doble moral, la hipocresía de los que hablaban de los derechos humanos y lo utilizaban y lo justificaban para enriquecerse. Margarita, qué pasión, en la razón. Muchas gracias por esa pasión también. Hace un par de... Yo voy a hacerle una pregunta, quizás ya un poquito trascendiendo el texto exacto de su libro, pero hace un par de días estuvo acá el periodista Conrado Amón, también lo invitamos. Él tiene un libro parecido a este, se llama La Piñata, ¿no es cierto?, donde hace de la A hasta la Z de la corrupción. Y él dijo una cosa en este mismo patio que me gustaría saber su posición. Él dijo: la corrupción es algo que se ha enquistado en el sistema político argentino y tenemos que acostumbrarnos porque la corrupción, vamos a convivir con la corrupción en largo tiempo. ¿Usted tiene una mirada parecida a esa? A ver, yo coincido, aprovecho para contar que en el último capítulo del libro está la transcripción de una conversación con Hugo Alconada-Mún y con Nicolás Buñaski. Está muy interesante, por otra parte, porque no están de acuerdo siempre. No estamos. Entre los tres tenemos, sí. Pero es muy interesante porque son dos periodistas, bueno, la verdad que son los dos muy, pero muy buenos y han tenido mucho que ver ellos con la investigación de la corrupción. Yo coincido con Hugo, sobre todo, en esa visión de una corrupción demasiado enquistada en el
funcionamiento del Estado, ¿no? Lamentablemente nos ha penetrado por todos los lugares. Cuando yo hablaba recién del tema de la droga tiene infiltradas todas las policías de la Argentina, en realidad. La corrupción está metida. Además, el libro no lo cuenta porque el libro habla de los grandes negocios, digamos. Pero a mí me pasó encontrarme con gente que venía y me contaba que le pedían sobreprecios y coimas a los que tapizaban las sillas, por ejemplo. A lo que voy es a que, claro, el chiquitaje es tan grande que por eso creo que el gran desafío es tener liderazgos ejemplares, porque lamentablemente se ordena en gran medida hacia abajo con las conductas que reflejan desde arriba. Y entonces es muy difícil pedir comportamientos sociales a los de más abajo, compromiso con el derecho y con las leyes a los de abajo, cuando miran para arriba, ¿no? Cuando yo hice la campaña del año pasado hablaba mucho sobre igualdad y decencia. Y algunos me decían, usted habla de obviedades. Y yo digo, la verdad no es hablar de una obviedad en un país que tiene un vicepresidente procesado por corrupción. Lamentablemente hay cosas que para algunos aparecen como obvias, pero durante todos estos años no lo fueron. Y la corrupción forma parte, por supuesto, de esa estructura muy grande del Estado. En lo que yo no coincido con Hugo es que nosotros debamos resignarnos a convivir con la corrupción. Al contrario, si algo debemos hacer es demostrar que se puede hacer política y se puede gobernar y gestionar honestamente. Ese es el gran desafío que tenemos. Hoy se habla mucho sobre el actual gobierno y me dicen a mí, bueno, pero usted va a denunciar también a los de este gobierno. Y yo no quepa ninguna duda que si yo noto en algún momento que hay un episodio de corrupción, lo voy a hacer porque eso es lo que la sociedad necesita. Pero hay que tener mucho cuidado en no caer en la trampa, que hoy hay muchos que como parte de una maniobra para hacer pensar que todos los políticos son iguales, quieren poner en un pie de igualdad a Josecito López con Gabriela Michetti. No debemos permitir esas cosas, porque en la política no todo es igual. Los gobiernos deben ser más prolijos que nadie, deben ser ejemplares. Por eso es que creo que la lucha contra la corrupción es una lucha hacia adelante. Son muchas las cosas que la Argentina tiene que hacer, porque también hay que resolver esto desde la prevención, hay que erradicar las condiciones, tenemos que tener mejores normas también. Pero acá vuelco un poco la responsabilidad sobre la sociedad. Los políticos no nacemos de un repollo. Los políticos somos el emergente de una sociedad que pone en nosotros sus valores y también sus miserias. Nosotros somos el resultado de una sociedad que muchas veces en la palabra condena la corrupción, pero después va y termina votando un corrupto. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esto. Y lo otro también como reflexión y como aporte sobre lo que debemos hacer como ciudadanos, es que no es suficiente ser personas individualmente honestas. No sirve al país que nosotros vamos a la noche y dormimos tranquilos porque no robamos. No sirve ser individualmente honestos en una sociedad carente de valores. Necesitamos aportar los nuestros en la construcción de una sociedad que recupere una cultura de valores humanos y morales. La lucha contra la corrupción es eso, en definitiva la construcción de una ética, de una cultura política que nos permita avanzar con dignidad mirando hacia el futuro. Por eso dije al comienzo, esto es la invitación a reflexionar como sociedad. ¿Qué país les queremos dejar a nuestros hijos? Y yo no me resigno a que ese tenga que ser un país corrupto. Los corruptos son delincuentes, los delincuentes deben ir presos. Y me parece que ahí es donde nosotros necesitamos pensarnos, nosotros y fortalecer la Una cosita más respecto de esto. ¿Cómo restaurar en los jóvenes esa ilusión de otra forma? Esto que decías, que se los ha dañado, ¿no? En cierta forma en el corazón de las ilusiones de muchos. ¿Y por qué crees vos que muchos intelectuales, mucha gente que es muy esclarecida,
sigue convalidando métodos y aunque hayan visto en flagrancia los bolsos de López, lo mismo dicen yo creo. Pero creo que cada vez son menos, por suerte. Me da la impresión que cada vez, digamos, ese ultracristianismo duro que defiende con los ojos cerrados, yo siento que cada vez es menos. A mí sí hay algo que me da esperanza, lo dije en la presentación que hicimos el otro día en Buenos Aires y lo reitero acá, es cuando uno encuentra un ámbito de diversidad comprometida. ¿Qué quiero decir? Yo siento que el mayor valor que tiene nuestro tiempo es que somos capaces de sentarnos en una mesa, de construir espacios de diálogo. A los jóvenes, sin duda que les marcamos el camino con el ejemplo. El ejemplo es lo principal. Y también el ejemplo es nuestra capacidad de dialogar, de encontrarnos, de no descalificarnos. Durante mucho tiempo el que pensaba diferente era descalificado. Hoy hay que reconstruir esa riqueza que nos da discutir con quien piensa distinto. No se trata de sentarnos a tomar el café con los que pensamos igual, se trata de juntarnos justamente con quienes pensamos distinto. Y hay que llevar esto al plano de la educación. Yo creo que nosotros necesitamos también modificar estructuralmente cuál es la educación que dejamos para las generaciones que vienen. Porque a veces nuestra educación es demasiado dogmática, enciclopédica, no preparamos a nuestros jóvenes para las habilidades que nuestro mundo requiere y tampoco los estamos formando para ser parte de ese país, digamos, que se plante justamente sobre una dignidad basada en valores. ¿Vas a volver a luchar para ser presidente? Muchísimas gracias, Margarita. Esta es una feria que celebra la democracia que es democrática, por lo tanto vamos a dar la palabra por si alguien quiere hacer una pregunta a la diputada Margarita Stolbizer. Tiene que ser pregunta, o sea, no discurso, tiene que ser pregunta, para que ella sea la que responda. Cuando terminemos, si hay alguien que quiere saludar a Margarita o quiere que le firme su libro, vamos a hacer una fila lo más ordenada que se pueda por izquierda, va a firmar ella acá y vamos a salir por acá. Intentemos ser, somos muchos, intentemos ser ordenados. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a la diputada Stolbizer? Señor, cortita y completa. Muy simple y muy concreta. Todo lo que ha pasado, ¿tiene miedo por las probables consecuencias de luchar por esto, por los intereses particulares? No, no tengo miedo, sinceramente lo digo. A veces me pregunto a mí misma si es la fuerza de las convicciones o la inconsciencia. Y creo que tengo un poquito de las dos. Fuerte. Margarita, buenas tardes a todos. Ante todo, felicitarte porque soy admiradora tuya de hace mucho. Creo que pocas personas en el mundo tienen a flor de piel marcado la honestidad. Yo me emociono. Muchas gracias. La honestidad, como vos. Muchas gracias. Una pregunta. El otro día escuché a Jonada Monk dijo que sería difícil llevarla, detenerla. Yo pregunto, ¿no hay suficientes causas? ¿O no son muy profundas las causas? ¿O los jueces no actúan como corresponde? ¿Por qué no se las pueden llevar preso? Y otra pregunta la de Flora. ¿Qué opina? Una señora, porque hay muchos que quieren preguntar. No, muy sencillo. Yo creo un poco como dije recién que lo que necesitamos es que la justicia es eficaz, es rápida, que llegue a esclarecer las causas, que podamos recuperar lo que se llevaron. Respecto del tema de la prisión, será para el momento oportuno los jueces que determinarán si corresponde una pena de prisión o no. En los delitos que están en el código como delitos contra la administración pública, no son delitos que tengan penas muy graves y por lo tanto son delitos que se cumplen de manera excarcelada. Sí, yo creo, pero esto insisto, es mi convicción, pero los que van a tener que determinar si corresponde una pena u otra son los jueces, es que hay por debajo una asociación ilícita. La asociación ilícita sí es un delito que para el código merecería una pena de prisión, pero hay que esperar a que las causas vayan avanzando y terminando. El señor de la segunda fila, acá a la izquierda. Sí, buenas tardes. Señora Margarita, la felicito como todos, me imagino, y la admiramos por su claridad de mente y su valentía.
Ahora usted le preguntaron si usted se va a candidatear a presidenta. No escuché lo que usted dijo, pero yo creo que nosotros deberíamos tener el lujo de tener una presidenta como usted. O sea que yo le pido, en nombre de todos los que quieran, que se candidatee. Bueno, la pregunta es así: si nuestras leyes, usted dice que son tan flojitas, que no puede poner presos, son escarcelables, este nivel de delitos, que ha muerto gente, ha muerto niños desnutridos, ha muerto un fiscal. La pregunta, señor. Ha muerto un fiscal. Si nuestras leyes no están en condición de poner preso a la presidenta, nuestras leyes no sirven. No, yo creo que la legislación que nosotros tenemos es buena, la ley, y a mi juicio con lo que tenemos habría razones suficientes para que terminaran todos presos. Por eso di el ejemplo del delito de asociación ilícita, que sí es el que tiene una pena de prisión. Lo otro es que como en algunas causas, como fue por ejemplo la causa de Cromañón, o incluso en el tema de 11, donde ahora recién se lo va a investigar, se lo va a incluir al exministro de Vido, por ejemplo, ya ahí hay una causa más vinculada con el estrago por las muertes. Así que a mí me parece bien que los funcionarios de los que dependían, los que están presos, también terminen siendo juzgados. Gracias. Tenemos, lamentablemente, la feria sigue, tenemos que desocupar el patio mayor. Viene una conferencia muy en breve. Le damos un fuerte aplauso para despedir a Margarita Felicia. Muchas gracias a todos ustedes. Una gira por izquierda. Muchas gracias. Buenas tardes.